mejor están saturadas. Y a lo mejor ese es el problema. Y se suelen dar cuenta los papás de su propia influencia en el problema. Y solo con el darse cuenta, a veces ya cambian. ¿Vale? Otra cosa que ocurre es que a veces la frecuencia de la conducta problema disminuye por el mero hecho de registrarla. El ejemplo que os he puesto yo ahí es bastante claro. Cuando tú le pides a un paciente que quiere dejar de fumar que registre cuántos cigarros se fuma, hay muchas veces que dice: yo te he registrado estos durante esta semana, pero yo antes fumaba más. Porque muchas veces fumamos de manera inconsciente. Lo hacemos porque es un hábito. Lo hacemos consciente solo por el hecho de registrarlo, o sea, una técnica que en principio es solo para evaluar, no utilizada como técnica terapéutica, sino solo para evaluar. El hecho de hacer consciente ese hábito ya hace que podamos tomar la decisión de ejecutar la conducta o no, de fumar o no. Con lo cual, la evaluación se convierte en terapia, hace que disminuya esa conducta. O muchas veces también, a la hora de registrar, los pacientes se dan cuenta de lo poco frecuente que es la conducta. Y esto yo lo utilizo muchísimo en consulta. Cuando yo he pedido un registro de comportamientos disruptivos de un niño y vienen los papás al cabo de las 2 semanas y ha habido 2 episodios, digo, hombre, pues fenomenal, ¿no? Porque tú en estas 2 semanas no te has enfadado ninguna vez, no has sacado los pies del tiesto, no te has puesto un poco más irritable en ningún momento, sería lo normal. Entonces, de alguna manera también se hace consciente de la poca frecuencia, ¿vale? O le puedes preguntar a los pacientes síntomas que a lo mejor de otra manera resultaría más difícil de preguntar. Yo os he puesto ahí, por ejemplo, el cuestionario de estado de ánimo para adolescentes. Ahí les preguntas absolutamente de todo. Si han tenido deseos de cambiar al otro sexo o de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, o si consideran que no valen para nada. O esas preguntas, a veces, a los adolescentes es difícil hacerlas de una manera, porque lo ven como confrontar. Y por mucho que tú les hayas dicho que todo lo que dicen ellos en consulta, yo esto se lo digo hasta a los niños, y lo cumplo, que todo lo que dicen ellos en consulta individual es confidencial, no se lo vas a poder decir a los padres, muchas veces no lo creen y lo ven como confrontar. Entonces, escribirlo en un cuestionario o contestar en un cuestionario es mucho más fácil. Y luego ya a partir de ahí, tú ya puedes decir, bueno, aquí has contestado que no sé qué o que no sé cuántos. ¿Vale? O, por ejemplo, en la PANSS, en la escala de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Ahí preguntas claramente si ha tenido alucinaciones auditivas, si ha oído cosas que los demás no pueden oír. Bueno, pues también es más fácil hacerlo a través de un cuestionario, ¿no? O en cuestionarios de depresión, por ejemplo, que una de las preguntas es si ha tenido ideación autolítica. Hay gente a la que le cuesta decir que ha tenido ideación autolítica y, sin embargo, el contestarlo en un cuestionario, pues es como si formara parte de la entrevista, ¿no? O de la evaluación, con lo que el paciente de alguna manera normaliza qué es lo que le está pasando, pues si está ahí. Será que también le pasa a muchas otras personas y es mucho más fácil que hable de ello porque deja de ser tabú esa cosa, ¿vale? El paciente escucha recomendaciones que muchas veces nosotros no hemos hecho. Ojo, porque esto es a veces para bien, ahora os cuento un ejemplo, pero también es a veces para mal. Así que no me voy a cansar de insistiros
en que hay que estar muy, muy atento a todo lo que decimos, porque todo lo que digamos puede ser malinterpretado y puede ser sacado de contexto, ¿vale? Pero es cierto que algunas veces las indicaciones que ellos dicen haber escuchado, aunque no las hayas hecho, son para bien, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos en la fase de evaluación y preguntamos si han intentado otras formas de afrontamiento, ¿vale? Por ejemplo, una madre que se queja de que su hijo se acuesta muy tarde. Y tú le preguntas, ¿y qué haces tú cuando tu hijo se acuesta tan tarde? Uy, ¿qué hago yo? Yo nada, ¿qué podría hacer? Y tú dices, ¿qué haría otra persona en esa situación? Y la madre te dice, uy, pues a lo mejor le acostaría antes, ¿no? Y tú dices, nada, no dices nada, o dices, podría ser. Y a las 2 semanas te dice, Beatriz, te he hecho caso. Lo he acostado antes y ya no hay tanto problema. Tú no has dicho nada. Tú la recomendación no la has hecho, pero ellos claramente la han oído. Y bueno, como ha servido para algo, pues la vamos a dar como válida, ¿vale? Pero eso, a veces se escuchan recomendaciones donde no las hay. Por eso os digo que tenéis que tener cuidado con esto. A ver. Vale. El paciente aprende por modelado. Esto a mí me ocurre muchas veces con los adolescentes, ¿no? Que entran gritando, que entran insultando a los padres, sobre todo, o utilizando palabras malsonantes. Y es verdad que yo ahí no hago muchas indicaciones, solo una, que es que vamos a trazar una línea roja, que es la falta de respeto. En cuanto haya falta de respeto, la conversación se va a acabar, o el discurso que tú estás haciendo se va a acabar. Pero no les digo qué es lo que tienen que decir o cómo tienen que hablar ni nada. Pero al final me veo que ellos están hablando con un volumen más adecuado, revisando los calificativos que utilizan con sus padres, ¿vale? En función del discurso que tú estás haciendo. De cómo vas tú reformulando las características que están diciendo de sus padres de otra manera y tal. De hecho, algunas veces las madres me dicen, si es que ahora habla como tú, si utiliza las mismas palabras que tú y todo, ¿vale? O los padres que también aprenden por modelado de las cosas que tú estás haciendo durante la fase de evaluación. El cómo haces extinción cuando un niño está llorando o cuando un adolescente está insultando y no entras al trapo, porque muchas veces los adolescentes te insultan a ti y los padres se quedan flipados de, a ver, ¿qué va a hacer esta? Y tú no haces nada y haces extinción, ¿no? O cómo hay que poner límites. Esto no lo voy a tolerar y si es necesario me levanto y físicamente sujeto al menor o hago cualquier cosa, ¿no? También aprenden y estamos en fase de evaluación. No estamos en fase, no es un role-playing en el que yo le estoy diciendo al papá cómo se hace una extinción o cómo se ponen límites, es simplemente en fase de evaluación, ¿vale? O cuando hablamos, que esto yo lo hago mucho con los adolescentes, cuando hablo delante de los padres de la importancia de conocer el ambiente real en el que se mueve el menor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué música te gusta? ¿A qué juegos juegas a la Play? Y todo esto es súper importante que si sois terapeutas infantiles lo conozcáis. O sea, yo he tenido que aprender a jugar al Fortnite o sé lo que es el K-pop, porque si resulta que los adolescentes me van a decir que la música que les gusta es o trap, ¿y quién te gusta de K-pop? Las Blackpink, los... Ay, ¿sabes quiénes son? Pues sí. A ver, que me suena el móvil porque hay que aplaudir, pero hoy no aplaudimos. ¿Vale? Todo esto, al final, los padres aprenden también que estas cosas las tienes que hacer sin necesidad de que tú estés diciendo, que yo muchas veces lo hago como técnica terapéutica, el decir, vale, pues durante esta semana vais a escuchar música juntos
y vais a analizar las letras y vais a, ¿vale? Como técnica terapéutica. Pero ya os digo que incluso en la fase de evaluación puede serviros perfectamente. Solo que para eso vosotros tenéis que ser muy duchos y saber de muchos temas que les interesen a los adolescentes. Bueno, al final todos son las mismas series, las mismas músicas. Cuando lo has oído ya unas cuantas veces ya te lo sabes. Y sobre todo también una cosa durante esta fase de evaluación en este sentido, el ser muy genuino, el si yo no sé, la primera vez que yo escuché el Fortnite, no tengo ni idea de lo que es el Fortnite, dímelo. Y yo entro en internet y entro con ellos y a ver y cómo se hace y no sé cuántos y no sé menos, enséñame un tutorial o... ¿Vale? Tienes que conocer de verdad, no decir, ah, sí, sé lo que es el K-pop y que te hagan cualquier pregunta y tú te quedes sin saber, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, si verdaderamente la evaluación es tan importante, nos va a dar tantísima información, nos va a hacer que sepamos qué técnicas aplicar, que lo hagamos bien y que el resultado sea un beneficio para el paciente y no un perjuicio. ¿Por qué no le dedicamos más tiempo y más interés a la evaluación? Pues por muchas cosas. La primera de todas, porque tenemos prisa. Y no solo el paciente, que el paciente tiene prisa porque tiene ganas de resolver su problema y porque quiere pagar cuantas menos sesiones mejor, que es lógico, sino porque nosotros también tenemos prisa. Porque digamos que si somos más rápidos, seremos mejores terapeutas. Si estamos 5 sesiones para hacer la evaluación, el paciente dirá, menudo torro, ¿vale? Pero si entendemos que con la evaluación ya ha empezado la intervención y le hacemos ver al paciente qué aspectos suyos han ido cambiando durante la sesión de evaluación, el paciente lo entenderá como lo que es, parte evaluación, parte intervención. Entonces, no habrá tanta prisa. Puedes estar perfectamente 4, 5 sesiones para empezar la intervención. Y no pasa nada, solo que hay que venderlo un poquito bien, ¿vale? Pero ya os digo, las prisas, malas, malas, malas consejeras. Luego, otro de los motivos por el que dedicamos poco tiempo a la evaluación es porque tenemos ojo clínico. Y el ojo clínico nos hace dar muchas cosas por sentado. Ojo con nuestro ojo clínico. Porque os voy a contar un caso que he tenido yo y que los que hayáis sido alumnos míos en el máster lo habréis oído todos, porque además siempre lo pongo, y es una entrevista de evaluación con un papá, en un caso de padres separados con un juicio por malos tratos de por medio. Yo estaba evaluando al papá y al final de la consulta el papá me dice, oye, que la que está denunciada por malos tratos es la mamá, ¿eh? Es ella. Y yo dije, claro, yo lo tenía clarísimo. Un caso de juicio de malos tratos entre un papá y una mamá, ¿quién es el que está denunciado? Es él. Bueno, pues es que no hay que darlo todo por supuesto, ¿vale? Nuestro ojo clínico a veces nos engaña. Es evidente que también nos va a hacer ir más rápido, no tener que evaluarlo todo porque algunas cosas las podemos dar por sentado, pero 4 ojos y 4 orejas y eso no me voy a cansar de repetirlo, ¿vale? Y luego también por un tema económico, porque las pruebas, algunas de las pruebas de evaluación son muy caras. O sea, el WISE y el WIS cuestan 1.000 euros. El ADR y el A2, que son dos entrevistas para evaluar TA,
cuestan más de 2.000 euros. Más luego el correspondiente cursito para habilitarte en la administración de cada una de las pruebas, que cada cursito son 600 euros. Entonces, claro, y al final los diagnósticos son clínicos. Entonces, al final dices, jolín, si el diagnóstico es clínico, me voy a gastar este pastón en las pruebas. Pero bueno, esto es como todo, hay que verlo como una inversión. Y luego, pues, hay que ver si alguien te las puede prestar. Yo, por ejemplo, trabajo en la clínica Ripalda